Hola, ¿qué tal? Yo soy el Fauno. Bienvenidos de nuevo a esta sección en donde ponemos a competir en nuestra imaginación a atletas, entrenadores, eventos, circunstancias y todo lo que se nos pueda ocurrir en un escenario virtual. Como siempre, es pertinente recordar que las cosas aquí mencionadas son con la intención principal de entretener. Así que espero que disfruten esta emisión. Juegos Olímpicos es la justa deportiva por excelencia, no solo en taekwondo, sino en cualquier deporte que se jacte de ser global. La pelea por la inclusión y permanencia en este certamen han dado lugar a que muchísimos deportes ajusten sus estilos para poder permanecer durante más tiempo en el circuito. Tal es el caso del taekwondo. Si nos asomamos a ver las peleas en las diferentes ediciones olímpicas, podemos darnos cuenta de que no solo la indumentaria, sino el reglamento e incluso el biotipo de los atletas ha ido cambiando conforme van avanzando los ciclos. Quizá esto sea también lo que le da a México un mérito especial por haber logrado conseguir medallas en todas las ediciones de los Juegos, sin contar esta última que debe ser un caso de estudio. La relevancia de los Juegos Olímpicos en un país como el nuestro, que en relación con el tamaño de su población gana muy pocas medallas, es tal que la sola posibilidad de que un atleta obtenga un resultado es suficiente para paralizar al país y ver la prueba, aunque sea en deportes que no conocemos o que no son tan populares. El taekwondo ha sido por muchísimo más del tiempo que ha sido oficial en esta justa una apuesta segura de medalla en Juegos Olímpicos para las autoridades deportivas mexicanas. A diferencia de los oros mundiales en el top anterior, aquí nos enfrentaremos con el reto de rankear dichos resultados poniéndolos en un orden de relevancia dependiendo, claro, del color de la medalla, pero también del impacto que tuvo en la coyuntura de nuestro deporte a lo largo y ancho de México. Así que sin más, acompáñenme por este viaje con saltos de 4 años en el tiempo y a través de 2 décadas ininterrumpidas de permanencia en el evento de los aritos y que sirva como un homenaje para nuestras glorias olímpicas. Número 7. Esta es la primera de las 3 apariciones que María tendrá en el top. Sin duda la gloria olímpica mexicana en sí, no solo en taekwondo, sino en el deporte mexicano en su totalidad. Para este momento, en Londres 2012, María era ya una figura tan importante dentro del deporte nacional que incluso fue la abanderada de la delegación para esos Juegos. Fue un ciclo olímpico especialmente complicado para ella por muchas razones. La primera y creo que más importante fue la inclusión de los petos electrónicos de manera oficial. Este fue un cambio tan significativo pero a la vez tan inestable que de última hora se suspendió su uso del clasificatorio mundial para estos Juegos. Una decisión que hizo dudar al mundo sobre si el sistema estaría presente en Londres como se había prometido. Otro factor que minó el desempeño de María durante el ciclo fue su salida del equipo nacional y las fricciones que tuvo con entrenadores y directivos de aquella época. María nunca ha sido alguien que se destaque por crear polémicas, incluso hasta el día de hoy. Pero en esos 4 años entre Beijing y Londres, vaya que estuvo en el ojo del huracán muchas veces y por razones muy diversas. Fue un ciclo tan complicado que la primera vez que vimos perder una pelea a María en suelo nacional desde que quedó en selección mayor fue durante esos años. Las lesiones también abonaron para hacer todavía más complicado un de por sí complejo camino. El proceso de selección para Londres 2012 no se hizo con una evaluación como normalmente se acostumbra en nuestro país, sino que se definió una gira y los boletos se iban a repartir en base a los resultados individuales en ella. Fue un proceso confuso, inédito y polémico. En el camino se quedaron favoritos como Damián Villa o Idulio Islas, pero María se afianzó en él y logró calificar. Ya en Londres le tocó con 2 extremos. La primera ronda, Dae Son de Camboya, que llegó como wildcard a los Juegos, pero inmediatamente después Milica Mandic de Serbia, que se coronaría más tarde como campeona olímpica. Ya en la ronda de repechaje le tocó contra Taritika Crowley
un atleta de Samoa Occidental que había logrado el pase durante su clasificatorio continental de Oceanía, pero sin pelear, pues no había nadie de ese peso en la gráfica. Y cerrando esta ronda de repechaje, le toca contra la cubana Glenis Hernández, que venía de perder una semifinal. Fue un combate apretadísimo contra alguien que a nivel técnico probablemente estaba a la altura de María. Sin embargo, la capacidad para resolver en momentos de tensión de la mexicana fue la diferencia esa tarde en Londres. La recompensa para el ciclo olímpico más difícil que María vivió, dicho por ella misma. Tan difícil que es la única vez de las 3 que subió al podio olímpico en donde la vimos llorar. Número 6. Atenas 2004 fueron unos juegos a los que mi generación recuerda con nostalgia, no solo porque fuimos la generación que creció con la posibilidad y la ilusión de representar a México en este certamen. Fueron justo estos juegos los que teníamos como modelo a seguir. Fueron unos Juegos Olímpicos que marcaron la entrada de nuestro deporte a una espiral de modernidad que no se ha detenido al día de hoy. Muchas cosas que se dan por sentadas o que han estado toda la vida, se estrenaron aquí. Tal es el caso de los 2 puntos a la cara o el peto con hombreras y de color completo. En estos juegos todavía los rounds eran de 3 minutos y para muchos son los juegos en donde ha habido un nivel competitivo más fuerte con respecto al resto. Lo que no se puede negar es que Atenas 2004 vio desfilar a muchos de los mejores competidores que han pisado este planeta y han competido en este deporte. Fueron los juegos de las leyendas. Tal es el caso de quien ocupa este lugar. Los hermanos Salazar hicieron historia en Atenas no solo por el hecho de ser un par de hermanos que fueron a competir bajo la tutela de su propio padre en la silla del coach, sino porque le dieron a México 2 medallas olímpicas en un solo certamen. Quien conoció a Iridia Salazar en esta época sabe que es una de las mejores competidoras que nuestro país ha dado, no solo por su calidad técnica, sino por su manera tan aguerrida de llevar el combate. Había quienes le apodaban la Pantera, apodo que jamás trascendió en la Vox Populi, pero que era acertadísimo, si me permiten la expresión. Verla pelear era un espectáculo porque sabías que no iba a perder, y siempre estábamos esperando la remontada en los minutos finales del combate. Iridia era una apuesta segura de medalla en Atenas, todos lo sabíamos. Inició el evento a paso firme, superando a la colombiana Paola Delgado 5-2. Después las cosas se le complicaron un poco en contra de la uzbekistana Irina Kaidashova, con quien empató a 7. De nuevo, eran otros tiempos. Ahí el empate lo decidían los jueces basados en criterios de superioridad. Y así, la mexicana logró avanzar a semifinales en contra de la coreana Yang Yi-won. Esa pelea, desafortunadamente, es la pelea que Iridia no logró remontar. En términos generales, el hecho de llegar a una semifinal en taekwondo te garantiza un lugar en el podium. No en Atenas. Ahí solo había 3 medallas para entregar, entre ellas un solo bronce. En ronda de repechaje derrotó a la italiana Cristiana Corsi 3-2 para cerrar en un apretadísimo combate contra la española Sonia Reyes. La remontada de ese combate es quizá el momento olímpico más recordado de Iridia Salazar en Atenas 2004 y uno de los momentos más emblemáticos del taekwondo mexicano. Iridia Salazar es la única mujer que ha conseguido este logro además de María. Su medalla olímpica fue la cumbre de una carrera legendaria. Me atrevería a decir que 2004 ya no era su mejor momento. Sin embargo, el resultado vivirá para siempre en nuestra memoria como una carta de amor para su país de parte de alguien que jamás supo rendirse. Número 5. Sydney 2000 fueron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Así fue el eslogan que los anunciaba. Por primera vez la máxima justa deportiva llegaba a ese extremo del mundo y por supuesto lo hacía con un halo de modernidad y tecnología que fue lo que distinguió a este certamen. Por supuesto la expectativa estaba puesta en un deporte que recién se estrenaba en ese evento, el taekwondo. Un deporte que se había mantenido como deporte de exhibición desde el 88 y al que por fin se le abrían las puertas del Olimpo. México ya se sabía como potencia, además de Mónica del Real y Águeda Pérez, iba en ese equipo quien es actualmente considerado como el mejor taekwondoín mexicano de todos los tiempos, Víctor Estrada. Víctor ya era una leyenda en ese entonces para propios y extraños.
Es el único taekwondo mexicano del que la gente se sigue acordando incluso hasta el día de hoy como si hubiese estado activo durante la última década. A Sidney llegaba como uno de los francos favoritos en la gráfica, pero también como uno de los rivales más estudiados hasta entonces. Una primera ronda en contra de el que era en ese momento el actual campeón del mundo, Magic Aflakikamseh de Irán, nos mostró que Víctor realmente estaba en un nivel bastante por encima de la media. Sin embargo, en la siguiente ronda se enfrentaría contra otro rival que hizo absolutamente todo lo que debía de hacer para poderle ganar, y desafortunadamente fue lo que sucedió. Claro, no sin la polémica de varias acciones que a muchos nos hicieron dudar de aquel resultado. Por primera vez en la historia de este deporte, en Sydney se utilizó el sistema de repesca para poder darle una oportunidad más a quienes caían en primeras rondas, siempre y cuando el que los eliminó siguiera avanzando. Y Víctor aprovechó esta circunstancia. Chile, Costa de Marfil y Suecia fueron sus rivales durante esta etapa. Realmente lo vimos brillar y colgarse la medalla de bronce en un evento de reciente inclusión. Fue una hazaña para recordar y que sigue vigente hasta nuestros días. En muchos medios podemos escucharlo a él de viva voz narrar el proceso de preparación que siguió para llegar a este compromiso olímpico y la dura prueba psicológica que supuso el haber perdido en una ronda temprana. El bronce de Víctor Estrada no solo fue una inspiración para las generaciones venideras, sino además un homenaje para todas aquellas leyendas mexicanas cuyas carreras no alcanzaron a llegar al nuevo milenio. Fue una punta de lanza, pero también la cola de una flecha, de todos aquellos que vieron en su compañero un ideal realizado. Esta medalla es verdaderamente un puente entre la vieja escuela y, como el eslogan de Sydney decía, la era moderna. Número 4. De nuevo vamos a Atenas. Jueves 26 de agosto de 2004 fue la fecha prevista en el Sports Pavilion para que la categoría varonil en menos de 58 y la femenil en menos de 49 hicieran su debut en estos Juegos. El primer y más esperado día por el taekwondo mundial, que ya estaba completamente inmerso en la espiral de modernidad que necesitaba para mantenerse vigente en esta justa. Un representante mexicano salía al área de competencia, desconocido para la gran mayoría del público, pero bastante bien conocido para quienes ya entrenábamos y competíamos en ese momento. Óscar Salazar, para muchos, el último fuera de serie que ha dado el taekwondo mexicano. Óscar no tuvo un camino fácil en Atenas y en ese momento fue el primer mexicano en pisar una final olímpica, claro, de manera oficial. La categoría de menos de 58 es famosa por ser extremadamente difícil. Empezando el día le tocó abrir contra alguien que se volvería un rival conocido para los mexicanos, el dominicano Gabriel Mercedes, a quien pudo superar por la brecha más larga de puntos por los que un mexicano le ha logrado ganar, 10-1. Después logró superar al ucraniano Oleksandr Shaposhnikov por un marcador de 6-2 y demostró una gran maestría en la semifinal al superar al vietnamita Quoc Van Nguyen por un marcador de 8-0. La final olímpica que hizo Óscar Salazar no fue contra un cualquiera, muy por el contrario la hizo en contra de uno de los competidores más completos que ha caminado sobre la faz de la tierra, de China Taipei, Chu Moyen. Con un marcador final de 5-1, Óscar se quedaba con la plata olímpica. Óscar, que a pesar de estar en Juegos Olímpicos no era conocido, mucho menos favorito, nos enseñó una vez más, y como ha sido constancia en el taekwondo mexicano a lo largo de la historia, que no importa el renombre o currículum, importa tu preparación, la confianza en uno mismo y sobre todo el que te atrevas a hacer las cosas llegado el momento. Una participación para la posteridad y un resultado dulce como todo resultado inesperado. Número 3. Hablando de resultados inesperados, el que mora en el puesto número 3 fue uno de ellos. Quizá el resultado más inesperado en la historia del taekwondo mexicano. Durante los meses anteriores a los Juegos Olímpicos de Beijing y antes de que se definiera el equipo que participaría, la selección nacional cayó en una de sus épocas más oscuras, al menos que yo recuerde. Era un equipo dividido. No ahondaré en detalles al respecto porque es una historia que debe ser contada en otra ocasión,
pero el ambiente previo a la evaluación para Beijing era espantoso. La pelea estelar de aquel día en el Juan de la Barrera fue, sin duda alguna, Guillermo Pérez contra Óscar Salazar. De las otras dos categorías teníamos una idea bastante clara de quién ganaría, pero en menos de 58 kilogramos la incógnita prevaleció hasta el último momento. Esa evaluación, más que una pelea previa, bien pudo considerarse como la primera pelea de Juegos Olímpicos. Un momento cumbre para Memo y probablemente uno de los peores días en su carrera para Óscar. Ya en Beijing, México inició con el pie derecho la gráfica, ganando cada uno de sus combates por la mínima diferencia. Gran Bretaña, Afganistán, la semifinal contra Tailandia, que fue el único combate que logró ganar por más de un punto, y la complicadísima final contra un viejo conocido, Gabriel Mercedes de República Dominicana, que llegaba a esos juegos indiscutiblemente en su mejor momento. Había ganado Juegos Panamericanos un año antes y pisaba una final olímpica después de haber pasado por encima de favoritos como el actual campeón mundial Juan Antonio Ramos de España o el actual campeón olímpico Chu Moyen de China Taipei. Pocas veces he sentido tanto estrés viendo un combate como esa final. El round de punto de oro probablemente fueron unos de los momentos más angustiantes para quienes estábamos aquella mañana viendo el combate desde México. Guillermo Pérez ya no era un jovencito cuando llegó a Juegos Olímpicos. Era alguien que estaba en el ocaso de su carrera, pero fue alguien que entrenaba como nadie y que se había preparado como nadie. Alguien que creyó en él mismo hasta el último segundo. Su medalla es la prueba, como dije en el top anterior, de que ser seleccionado nacional mexicano, sin importar la edad, tiene un peso específico no solo en el país, sino en el mundo entero. Ese día, allá en Beijing, Memo era el más viejo de la gráfica, solo superado por Ramos y seguido justamente por el mismo Mercedes. La edad no es más que un número. Número 2. Beijing 2008 han sido los mejores Juegos Olímpicos que ha tenido México. Se logró un resultado que costará mucho trabajo ver de nuevo. Ya en el escaño anterior vimos cómo Guillermo Pérez, sin ser favorito y en el ocaso de su carrera, lograba el triunfo máximo, lo cual contrasta con la otra medalla de oro que se ganó en aquellos Juegos. María llegaba en uno de sus mejores momentos, con una carrera en franco ascenso y siendo la favorita indiscutible para el oro. Ese año, en la gira Europa que se realizó con selección nacional por los abiertos de Holanda y Alemania, María no logró ganar oro en ninguno de los dos. Aún así se perfilaba como una apuesta segura y viable para colgarse este metal en China. Llegó el día de la competencia, 23 de agosto del 2008. Algunos pensaban que la medalla de Memo unos días atrás iba a crear presión en María, sin embargo, y muy por el contrario, salió a un día de campo. No hay otra manera de describirlo. Podrían haberle amarrado una mano en la espalda y aún así se hubiera colgado esa medalla. Fue un evento, no quiero decir fácil, porque sé que no lo fue y sería una falta de respeto de mi parte, pero la superioridad de la mexicana fue indiscutible en todos los combates y en todos los aspectos. Es increíble la manera en la que sonaban los puntos, incluso se puede apreciar sin ninguna duda en los videos. Metiéndole patadas dobles y sin respeto alguno a Sarah Stevenson, la leyenda británica en semifinales, y se notaba en los choques contra sus rivales que físicamente estaba muy, pero muy por encima de cualquiera en la gráfica. Fue un día de gloria para el taekwondo mexicano, un día para no olvidar jamás. Fue el día en el que se consolidó la leyenda. Para ese momento ya había ganado casi todo, mundial, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos abiertos por todo el mundo. María podría haberse retirado al día siguiente y su leyenda no sería menos impresionante. En ese momento no lo sabíamos, pero todavía le quedaban varios años de triunfos y logros por venir. En especial le quedaba algo por hacer, algo que con todo y el tamaño de su leyenda pocos se imaginaban que tendría que cargar en sus hombros. Véanlo en el siguiente puesto. Número 1. Hablando de Juegos Olímpicos, la única mexicana que puede superar a María Espinosa es, por supuesto, María Espinosa. 4 años después del proceso de Londres, después de tener que reinventarse para poder seguir manteniendo su nivel y participando en todos los eventos de clase mundial, María estaba en un gran momento, quizá ya no en su mejor momento, pero seguía manteniéndose en lo más alto de la élite del planeta.
Río 2016 fue una prueba difícil para ella porque ya no era una novata. Era, por el contrario, una de las pocas personas, hombres y mujeres, que llegaban a esos juegos todavía después de haber pasado por la transición del peto electrónico. La mayoría de gente que estuvo ahí era joven y habían crecido ya con el nuevo sistema. Tanto que la manera de pelear era notablemente distinta a la de 4 años atrás. Pero no solo eso, el biotipo de los competidores era radicalmente distinto también. Tanto que estrellas como Milika Mandic, la actual campeona olímpica, no lograron avanzar más allá de los cuartos de final. María enfrentó en todas las peleas a gente más alta que ella, incluso gente mucho más alta que ella, como la marroquí Wiam Dislam en cuartos de final, o la china Xu Yingsheng en la final. Ya para ese entonces María era una maestra conectando puños. De hecho, durante la competencia la vimos utilizar muy pocos recursos, pero con una efectividad justamente de maestría. Enfrentó aquella vez en semifinales la que para mí fue su pelea más difícil en todos los Juegos Olímpicos que compitió, la estadounidense Jackie Galloway, que alguna vez había competido por México y ahora la tenía enfrente. Jackie ya le había ganado antes a María y le peleó sin respeto alguno. Ella era justo un atleta que había crecido en la era del peto electrónico. Fue una pelea para demostrarnos a todos que en el momento de la verdad no importa el pasado. La final contra la China fue también complicadísima, aunque no me pareció que fuera la rival más limpia. Pero el reglamento y los cambios de paradigma que el deporte había sufrido desde que María inició hasta ese momento le jugaron en contra. Aún así, logró obtener su tercera medalla olímpica. Pero no solo eso. En el puesto anterior dije que María había cargado una responsabilidad que no le correspondía, pero que aceptó casi sin darse cuenta. María ese día no solo subió por tercera vez al podio olímpico, sino que le regaló oxígeno puro al taekwondo mexicano. Ese día María no solo estaba haciendo historia por ella misma, sino que estaba al mismo tiempo salvando la reputación de un país completo. Por eso creo que esta medalla vale más que su oro de 2008 y tiene un peso mayor en el inconsciente colectivo. México siempre había ganado medalla en los Juegos Olímpicos y ese mantra seguía vigente hasta ese día gracias a ella. Por supuesto, nadie sabía lo que vendría después, pero como ya lo dije, esa plata fue suficiente para mantener la llama encendida por lo menos durante los 4 años siguientes. Ya lo demás es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Muchísimas gracias a todos por ver este top. Si les gustó, regálenme una manita arriba, suscríbanse al canal y por favor compartan el video con sus amigos. Eso me ayudaría bastante para poder seguir con mi trabajo.